en nuestros nietos, en nuestras mujeres, en nuestros jóvenes, en nuestras esposas, por nuestra causa, por nuestra indolencia, por nuestro maltrato, por nuestro abandono. Te pedimos que sanes las heridas de todos estos jóvenes, de esta juventud sin rumbo que tenemos en este momento, que los sanes a todos y que en este momento llegue sobre ellos el afecto, el amor de tu paternidad y de la maternidad de la Virgen María, que todos ellos necesitan tanto. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar una cosa muy importante de las heridas emocionales y de las heridas de las personas jóvenes o adultas que de su niñez, desde su infancia, inclusive desde su vientre materno han recibido los jóvenes en especial, por el abandono, por la falta de padre, por el divorcio, por el maltrato. Uno ve ahora lo que estaba sucediendo en Argentina, esas manifestaciones en Paraguay, en Argentina, en Chile, sobre las muertes de tantas mujeres que se están asesinando todos los días en este feminicidio famoso que está sucediendo en el mundo, y que en Medellín y en Barranquilla y en todo el país uno asesina a una mujer todos los días. Y uno dice, ¿eso sucedía hace 50 años? No, realmente no sucedía. Eso ha venido creciendo, 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 y es, en el fondo, es la ausencia de Dios, y de la ausencia de Dios, la ausencia de la virtud, la ausencia de la paz interior en cada hombre y en cada mujer, que la hace tomar unas conductas erróneas y unas conductas equivocadas, y llamémoslo en el sentido cristiano realmente pecaminosas, porque hoy no es usual en la mayoría de los sacerdotes y obispos que se hable del pecado. No, lo usual es hacerse complaciente con el pecado. Pensaba yo en esta semana y hablaba con José Gala precisamente que en Francia los obispos empezaron a volverse izquierdosos y socialistas, muchos obispos buscando congraciarse con la clase trabajadora, y la clase trabajadora se fue volviendo conservadora y menos socialista por la prosperidad económica, y se volvieron refractarios al comunismo y al socialismo porque progresaron económicamente y ya no querían eso. Entonces los obispos se quedaron como en un vacío, estos obispos que querían hacer una lectura de los acontecimientos, y le hicieron mal. En lugar de dedicarse a predicar el evangelio sineglosa, quisieron fue como adaptarse. Mire, hay una cosa muy interesante de la conferencia episcopal francesa, que se mueve en el sentido opuesto, ¿no?, a la familia y a la clase trabajadora, y empezaron a hablar de la unión civil mejorada, de la riqueza de la amistad homosexual, para tratar de acercarse a los homosexuales. Mutatis mutandi, como sucedió en Colombia hace poco. ¿Y qué significa mejorada? Entonces los católicos de Francia, los muchachos, respondieron que la situación de pecado, la única forma posible de mejorarla es abandonarla como lo mandó el Señor: no peques más. Entonces, para el órgano episcopal, mejorar esas uniones pecaminosas y antinaturales era favorecerlas, como nos pasó aquí con el señor obispo de Cali. Los jóvenes están heridos, la juventud está profundamente herida, y esas heridas emocionales no solamente afectan a la persona, sino que hay algo más grave, mucho más grave. El padre Macalié, el gran exorcista norteamericano, decía que había unas heridas emocionales donde se depositaba, se acunaba, se metía el demonio, y eran espíritus cardinales, lo llamaba así, y en los pecados capitales se metían los espíritus ministeriales. Entonces empiezan a causar conductas erróneas. Cuando le dicen a uno que el homosexualismo, por ejemplo, es genético, mentiras, porque es que cuando yo era niño, en mi colegio y en la universidad no había homosexuales. Entonces, ¿cómo que genéticos? Y súbitamente empieza una pandemia por todas partes de dolores, también de asesinatos de mujeres, de violencia, de conductas equivocadas,
de cuestiones atroces que uno ve todos los días, las madres que abortan, que se destrozar en el vientre de la madre a los niños, no dejarles ingresar al banquete de la vida, negarles la entrada al banquete de la vida, decía Pablo VI, y empieza a gestarse una sociedad absolutamente descompuesta como la que estamos viviendo ahora, merced a esas conductas equivocadas que cometimos los papás, ¿no? De que yo me realizo, entonces voy y consigo una más joven. Yo me organizo, o sea, el diccionario de Satanás, debía uno escribir un libro que se llamaba el diccionario de Satanás. Me organizo, o sea, consigo otra. Y lo que está organizando es un viaje al infierno, porque tampoco hablan del infierno. Yo en estos días, una amiga mía estuvo en una diócesis de Colombia, allá en mi tierra, en Santander, y llevaba la súplica ardiente de los ángeles, y un sacerdote le dijo, no la muestre porque el obispo no le gustan los ángeles. Digo, pues si ya no hay ángeles, pues tampoco hay demonios, y si no hay demonios no tienen casita, y la casita del infierno, y si no hay infierno, pues entonces salgamos a pecar todos y a hacer lo que nos dé la gana, porque si Jesucristo vino a vencer al demonio, y vino a vencer el pecado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que venció en la cruz? Nada, pues pequemos tranquilos, porque hemos abolido y hemos derogado al demonio, hemos derogado a los ángeles, hemos derogado al infierno. Y eso el sacerdote le decía a mi amiga de que no mostrara esa oración poderosa que nosotros regalamos, la súplica ardiente de los ángeles, porque es que no hay ángeles, ahora pues no hay ángeles, no hay demonios, estamos mutilando la Biblia, cercenando la Biblia, destruyendo la palabra de Dios, ¿no? Así como eso de me organizo, me realizo, hago mi vida, tengo derecho, todo eso es el diccionario de Satanás. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Me encantó esa manifestación de los jóvenes, 400.000 jóvenes en Francia. ¿Y por qué Francia? Francia podrida, corrompida, los jóvenes están reaccionando y lograron cercenar, dividir la conferencia episcopal, porque quieren volver a los valores del evangelio auténticos, no a esa cosa de que sí, pero no, ¿cierto? De unión civil mejorada, de la amistad homosexual, de las parejas, de todo eso. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Esa pandemia homosexual, esa pandemia de violencia, esos feminicidios, esos asesinatos, pues que del vientre materno estamos asesinando, negando la entrada al banquete de la vida a los jóvenes, a los niños. La anécdota famosa del Padre Pío, de aquella señora que se confesó, y el Padre Pío dijo, ¿y a usted le falta confesar un pecado? Y ella decía, ¿pero cuál pecado? Y al final el Padre Pío le dijo, un aborto, y el hijo suyo iba a ser papa. Y una amiga mía que veía un desfile de sombras, que eran los niños abortados, y veía unos que iban a ser médicos, otros abogados, otros comerciantes, otros científicos, otro que iba a descubrir la cura para el SIDA. Todas esas no los dejaron entrar al banquete de la vida por el egoísmo, no más, que es uno de los pecados más espantosos, el cuento de que yo me realizo y yo hago mi vida. Dice la Virgen en la Salet, llegará un tiempo en que cada hombre querrá gobernarse por sí mismo y ser superior a los demás. Por eso yo me realizo, yo me organizo, yo hago mi vida. Toda esa vaina que inventó el diablo, un diccionario satánico que la gente maneja y es normal. Si no funcionó la cosa, pues búsquese otra. Como dice un curita que hay por ahí famoso de televisión, por internet, le dice a la gente, búsquese otra. Eso no está en la Biblia, eso es contra la Biblia. Está arrojando a la gente a las tinieblas, al infierno, porque el infierno existe. Si no, Santa Teresa de Jesús sería una mentirosa, Sor Josefa Menéndez sería una mentirosa, San Juan Bosco sería un mentiroso, todos esos santos que fueron al infierno serían una mano de mentirosos. Entonces cerremos la vida de los santos y cerremos la iglesia, ¿no? Cerremos la iglesia, porque entonces ya la Biblia no tiene sentido, ¿no? ¿Qué es lo que nos están tratando de vender? Destruyendo los dogmas, destruyendo la Biblia. Pues los resultados de ese abandono
de dejar al niño, de dejar la esposa, de dejar el esposo, son la prostitución, son la violencia, son la descomposición social, son el alcoholismo y son unas heridas profundas, profundas, donde se depositan los espíritus cardinales de que habla el padre Macalié en sus libros famosos, espíritus cardinales, o sea, unos demonios que se anidan ahí en esas heridas emocionales que toda la vida están ahí hurgando a estos pobres muchachos hasta que ya son ancianos, que a veces los llevan al suicidio, a veces los llevan a convertirse en unos bandidos, en muchas cosas, de manera que cada día la sociedad es como una bola de nieve, se va descomponiendo más y más y más hasta que nos matemos unos a otros, ¿no? Ahora ya las FARC, uno no sabe cuántas personas heridas están ahí, ¿no? Ahora que se firme el proceso de paz serán las FACTRIN, ¿no? Las FACTRIN, entonces, si ya no serán las FARC sino las FACTRIN, porque esa es otra mentira que hemos inventado en este país, como tantas, durante tantos años, y lo único que hay en el Evangelio de Jesús que dice, y la verdad os hará libres, y la verdad os hará libres. Entonces una sociedad que miente y miente y miente sistemáticamente, porque fuimos metidos en esa bola de nieve del abandono, de todas las cosas, de la manipulación, de la violencia, esa violencia fratricida, que es la obra del demonio y que empezó con Caín y con Abel, pero que en Colombia se ha especializado, ¿no? En una forma brutal, como se ha manejado en Colombia esta situación. Pues bien, con ese tema de hoy nos acompaña Alex Vergel, que nos trae unas cifras bien interesantes sobre la cantidad de actores, actrices, Marilyn Monroe, que la violaron a los 8 años. Entonces, una de las mujeres más bellas del mundo, pues se convirtió en una mujer pública, llamémosla de esa manera, con muchos escándalos. Vamos a hacer un paréntesis un instante.